Buenos días, yo soy el doctor Juan Francisco Trentacoste, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Me formé en el Hospital Universitario Austral, posteriormente fui jefe de residentes y después me desarrollé como médico de planta de esa institución durante 4 años y actualmente volví a mi provincia, Mendoza, en donde me encuentro trabajando en el Centro Imagen Diagnóstica. Les voy a presentar un caso clínico para que lo podamos compartir entre todos. Se trata de una paciente de sexo femenino de 31 años, sin antecedentes de relevancia, que consulta a guardia por dolor abdominal progresivo de una semana de evolución asociado a hiporexia y pérdida de peso en el último mes. A su ingreso presentaba un laboratorio con glóbulos blancos de 4000, amilasa de 12, bilirrubina total de 2,7, bilirrubina directa de 2,1, GOT y GPT elevadas, 230 y 444 respectivamente, y fosfatasa alcalina de 328. Como primer estudio, se le solicita una ecografía abdominal. Realizamos la ecografía abdominal, en donde observamos en la imagen superior derecha un colédoco levemente irregular, aumentado de calibre, que se amputa en su región distal a nivel de su desembocadura en la papila, secundaria a la presencia de una imagen nodular predominantemente hipocogénica en la región de la cabeza pancreática. Las imágenes de abajo muestran cómo se observa un aumento del tamaño de aspecto nodular en la cabeza del páncreas, con un cuerpo y cola de tamaño conservado, es decir, sin signos de atrofia corporo-caudal ni dilatación del wirsung. Y la imagen de abajo a la derecha muestra cómo se observa una moderada dilatación de la vía biliar intrahepática, en este caso la vía biliar intrahepática para el segmento lateral izquierdo del hígado. Posteriormente, y dado el hallazgo ecográfico del cuadro clínico de la paciente, se solicitó una tomografía abdominal con contraste oral y endovenoso, en donde, fundamentalmente se confirmaron los hallazgos ecográficos. Se ve la vía biliar claramente dilatada, como se visualiza en la imagen de la derecha, y en la imagen de la izquierda se ve un aumento del tamaño de morfología nodular a nivel de la cabeza pancreática, sin un compromiso vascular claro, es decir, las estructuras vasculares del eje esplácnico, tanto arteriales como venosas, se evidenciaban indemnes, pero sí, como habíamos visto en la ecografía, había una amputación del tercio distal del colédoco a este nivel, generando esta moderada dilatación de la vía biliar intrahepática. Le hicimos una colangioresonancia a la paciente, en donde, fíjense en la imagen de la derecha de la colangioreso, como se ve que la vía biliar, digamos, el colédoco, la vía biliar intrahepática, tanto izquierda como derecha, están dilatadas, con una amputación en sentido distal. La imagen de la izquierda en secuencia T2 axial muestra esta imagen nodular hipointensa a nivel de la cabeza del páncreas. La secuencia difusión y el mapa ADC muestran un hallazgo bastante interesante. Fíjense la marcada restricción a la difusión que se observa a nivel de la región de la cabeza pancreática, bien hiperintensa en difusión y bien hipointensa en el mapa de ADC. La fase contrastada de la resonancia magnética, un contraste dinámico, muestra la imagen nodular o el engrosamiento nodular de la cabeza del páncreas. Fíjense que el refuerzo es bastante homogéneo y un refuerzo similar al resto del parénquima. No se evidencia una lesión hipovascular ni hipervascularizada, es decir, el refuerzo es en las sucesivas fases post-contraste era muy parecido o prácticamente igual al resto del parénquima. Fíjense la morfología de la glándula, es bastante la morfología de la glándula en sentido corporo-caudal, bien homogénea, de tamaño conservado, sin dilatación ni irregularidad del wirsung, sin cambios inflamatorios de las partes blandas peripancreáticas.
Entonces, ante estos hallazgos, nosotros ya teníamos la sospecha de que se trate de una pancreatitis focal por el comportamiento de la lesión. Obviamente que dentro de las pancreatitis hay un espectro de diagnósticos diferenciales que teníamos que descartar, que no sea una pancreatitis inmunomediada, es decir, por IgG4, que no sea una pancreatitis del surco, que sea una pancreatitis focal. No podíamos descartar del todo el Spen tumor o el tumor de Franz, más que nada por el comportamiento y por la edad de la paciente, pero bueno, no es la forma más habitual de encontrarlos, pero sí la edad de la paciente era un factor al menos para tener en cuenta, y obviamente proceso no proliferativo pancreático de tipo neuroendocrino o adenocarcinoma, poco probable dado el contexto de la paciente, la edad y el hallazgo imagenológico, pero se incluye también en el diagnóstico diferencial. Si bien nuestra sospecha diagnóstica ya estaba, bueno, pedimos un par de estudios complementarios de manera, o se pidieron un par de estudios complementarios de manera tal de apoyar un poco más la sospecha imagenológica y clínica. En primer lugar se pidió una inmunoglobulina 4 sérica, no tisular. Como sabemos, la tisular tiene mucho más rédito diagnóstico y sensibilidad, pero bueno, el caso o la manera de conseguir la tisular sería biopsiando la imagen o biopsiando la cabeza del páncreas en este caso, que no se realizó. Se pidió una IgG4 sérica. Asimismo, se pidieron marcadores tumorales, SEA o antígeno carcino embrionario y CA19-9, los cuales resultaron negativos, como pueden ver en las fotos. Si bien la IgG4 sérica fue negativa, bueno, se interpretó como una pancreatitis focal de probable origen inmunomediado, motivo por el cual se le administró corticoides a la paciente y fíjense, realizó un mes de corticoides y al mes siguiente se le realizó un control con colangioresonancia y fíjense cómo resolvió completamente. Ya no se observa ese aumento del tamaño nodular de la cabeza pancreática, los valores de transaminasas y de fosfatasa alcalina se normalizaron, ya no se observa restricción en secuencia difusión en topografía de la cabeza del páncreas y no hay más dilatación de la vía biliar, es decir, que se comporta como una resonancia magnética de abdomen completamente normal. Bueno, ante todos los diagnósticos diferenciales que nos planteamos anteriormente, nuestro diagnóstico final fue de una pancreatitis focal, probablemente inmunomediada. De hecho, la administración de corticoides y la respuesta a dicho tratamiento y la desaparición de la imagen y la normalización de la vía biliar avala el diagnóstico, si bien la inmunoglobulina G4 eh, sérica fue negativa, pero recuerden que puede ser negativa y que de hecho no todas las pancreatitis focales inmunomediadas presentan IgG4 positivo, pero bueno, eso es motivo ya de otra charla o de otra discusión. Un poco para diferenciar los diagnósticos que nos planteamos, la pancreatitis aguda focal y la del surco, bueno, la edad media de estas es entre 40 y 50 años, pueden estar asociadas al lenolismo. El cuadro clínico habitualmente es de dolor en el abdomen superior, pérdida de peso, en el caso de pancreatitis del surco, y en el caso de pancreatitis agudas focales evolutivas o con compromiso del estado general pueden evolucionar a un cuadro de shock. Desde el punto de vista del laboratorio se caracterizan por aumento de las enzimas pancreáticas y por alteración del hepatograma. Esto último algo de lo que presentó nuestra paciente. En el patrón imagenológico, en la pancreatitis del surco, hay una afectación focal o del surco pancreático duodenal fundamentalmente, y en el caso de una pancreatitis aguda puede ser una inflamación focal, es decir, de una sola parte del páncreas, o un compromiso difuso, que es el más común de ver, en donde, bueno, según ya sea edematoso o necrotizante, vamos a encontrar diferentes aspectos imagenológicos con presencia de edema peripancreático, colecciones, ausencia de opacificación postcontraste en áreas de necrosis, etc.
la diferenciación de una pancreatitis autoinmune de una neoplasia. Bueno, la edad media de la neoplasia es bastante variable, está descrito entre 60 y 80 años, pero claramente vemos pacientes mucho más jóvenes que pueden presentar diferentes tipos de tumores, ya sean neuroendocrinos o adenocarcinoma u otro tipo de tumores quísticos, por ejemplo. La de presentación de la pancreatitis autoinmune es variable, fundamentalmente se dan pacientes más jóvenes. La neoplasia pancreática en muchos casos está fundamentalmente, la del adenocarcinoma está asociado al alcoholismo, y en el caso de la pancreatitis autoinmune muchas veces hay otras enfermedades autoinmunes concomitantes. El cuadro clínico de la neoplasia es bastante inespecífico y en muchos casos tardío, depende de la localización de la lesión, pero bueno, se puede presentar como dolor epigástrico crónico, pérdida de peso, ictericia obstructiva, fundamentalmente en las lesiones que se localizan en la región cefálica. Y la pancreatitis autoinmune puede presentar, dependiendo el tipo de pancreatitis autoinmune, algunas pueden presentar aumento de la IgG4, las neoplasias muestran hepatograma alterado u aumento de marcadores como el CA19-9. El patrón imagenológico de la pancreatitis autoinmune difusa es el más descripto es el páncreas en forma de salchicha o el sausage shape, con refuerzo homogéneo y pérdida del patrón acinar, y obviamente que el patrón imagenológico de la neoplasia va a ser variable según la neoplasia que estemos estudiando. No es lo mismo un tumor quístico del tipo un cistoadenocarcinoma mucinoso, de un adenocarcinoma pancreático, de un tumor neuroendocrino, por ejemplo, es decir, el comportamiento es variable. La amputación de la vía biliar también es variable según el tumor y la localización, y el compromiso vascular también es variable, siendo mucho más frecuente o mucho más marcado en los adenocarcinomas, en donde se observa un compromiso tanto, o en la mayoría de los casos, un compromiso tanto arterial como venoso, que puede ser en menos de 180 grados o en más de 180 grados, es decir, abutment o encasement según el caso. Así que bueno, eso es todo, esta es la bibliografía. El diagnóstico final fue el de una pancreatitis focal que revirtió con corticoides. Muchas gracias por su atención y hasta luego.